Y también nos acompaña desde Bogotá, Colombia, el almirante en retiro David René Moreno, ex jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y especialista en solución pacífica de conflictos. Muy buenas noches, almirante Moreno, gracias por estar con nosotros. Gracias, Joel, y muy buenas noches a usted, así como a todos los televidentes de las Américas. Ya escuchó hace unos momentos hablar al alcalde. Él asegura que no fue notificada la autoridad colombiana de esta incursión que se hizo por parte de las fuerzas venezolanas. ¿Cuál es el procedimiento que se debe de seguir en este tipo de casos? Sobre todo usted que tiene información y tiene conocimiento y experiencia al respecto. Debe haber una coordinación muy estrecha entre las autoridades de un lado y el otro lado de la frontera para evitar que se sucedan precisamente eventos como estos, pero entre otras, esto no es que sea esporádico, por el contrario. Si vemos la historia reciente, la cantidad de veces que se ha violado la soberanía de nuestro país por parte de Venezuela ha sido bastante considerable, no solamente en la parte terrestre, sino también en el espacio aéreo. Esto no nos puede suceder. La soberanía de Colombia es inviolable. Yo no me quisiera imaginar si hubiera sido al contrario, si algunos de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas hubieran pasado al otro lado de la frontera, cómo se habría calentado en este momento las relaciones entre los dos países. Pero nosotros ya nos acostumbramos lamentablemente a que esto suceda, y yo personalmente nunca he escuchado una declaración firme donde se esté diciendo qué fue lo que sucedió en cada uno de los casos que se han hecho las reclamaciones oficiales por la violación de nuestra soberanía. Quisiera hacerle un planteamiento en dos sentidos. Primero, consideraría que es una provocación por parte del régimen de Nicolás Maduro, y segundo, si también ha sido tibio el gobierno colombiano al no poner un alto a estas incursiones que han venido sucediendo en los últimos meses. A ver, si nosotros analizamos la situación de nuestros vecinos, de nuestros hermanos venezolanos, vemos que en este país hay problemas desde el punto de vista político, económico, social y demás, que en algún momento va a tener que reventar. Y qué cosa más sencilla para los que toman las decisiones al lado de calentar la frontera, esperando que Colombia responda en una forma de por sí que le corresponde por derecho y por naturaleza contra estas actuaciones. Eso serviría para que se convirtieran en el florero de Llorente, que servirá para atraer el nacionalismo de todos nuestros hermanos venezolanos frente a un problema que, entre comillas, se está generando por causa de nuestros vecinos. Pero de todas maneras, esto parece que puede ser un sofisma de distracción para toda esa gran cantidad de problemas. Sin embargo, el gobierno colombiano debe tener una posición firme, una posición perfectamente clara frente a estas violaciones de nuestra frontera, esta violación que es terrible. ¿Qué tal que hubieran asesinado o hubieran herido a algunos de nuestros ciudadanos colombianos? En una época, Venezuela intentó que se aprobara algo que se denominaba la persecución en caliente, para poder entrar con sus tropas en nuestras fronteras, aduciendo de que venían persiguiendo a alguien desde el otro lado. Pero para eso tiene que existir una coordinación perfecta entre las autoridades de un lado y otro de nuestra frontera. En todo caso, si hay acuerdos para que los uniformados venezolanos, en este caso, informaran sobre cualquier incursión a territorio colombiano y se siguen registrando estos hechos, ¿quién sale beneficiado de este caos fronterizo, de este caos diplomático? ¿Qué hay detrás de todo esto? Indiscutiblemente, pues salen beneficiados nuestros vecinos de lado. Pero fíjense que hay una cosa muy interesante. Nuestras fronteras, que son con 11 países tenemos fronteras, y no con los 5 que le enseñaban a uno cuando estaba en el colegio, cuando había una ignorancia total. Esas fronteras son inviolables bajo cualquier aspecto, porque de todas maneras siempre con los países fronterizos, no importa el que sea, va a haber intereses de un lado y de otro. Y si esos intereses van más allá de nuestras propias fronteras, sería terrible lo que le podría pasar en un futuro a nuestro país, a todo lo que corresponde a la seguridad de nuestro país, así como lo hemos visto que lo que ocurre al otro lado de la frontera, como vemos, por ejemplo, lo que tiene relación lamentablemente con el narcotráfico y con los delincuentes, porque todavía siguen siendo delincuentes, terroristas, los miembros de las FARC, del ELN y de todas esas diferentes grupos delincuenciales, bandas criminales que pasan las fronteras sin ningún problema. La persecución a las FARC, al ELN, ¿sería en todo caso una excusa para esta incursión?
por parte de Venezuela a Colombia? A ver, pero si ellos están más bien es del otro lado, fíjese allá el cabecilla de las FARC, él no vive en Venezuela. Lo que yo he escuchado por los medios de comunicación es que de pronto sale de un avión del vecino país para llevarlo allá a las conversaciones en La Habana. Allá están un grupo muy grande, considerable, de los delincuentes de todos los diferentes pelambres, tanto de las FARC como del ELN, y las bandas criminales me supongo que también estarán al otro lado de la frontera. Muy bien, finalmente, ¿cuáles son los puntos clave que debemos de seguir en el desarrollo de esta información? Ya la Cancillería colombiana ha pedido cuentas de esta situación, todavía no está claro si también hubo un cruce de disparos entre las fuerzas policíacas, tanto venezolanas como colombianas. ¿Cuáles son estos puntos clave? Lo más importante es lograr determinar si efectivamente los que se pasaron para el lado de la frontera colombiana forman parte de las Fuerzas Armadas del vecino país, porque para pasar al otro lado han tenido que atravesar el río, y para atravesar el río creo que a pesar de que estemos sufriendo el fenómeno del Niño, no creo que lo hayan pasado caminando, y así lo hubieran pasado caminando, tienen que respetar nuestra frontera. De otro lado, es importante mencionar que todos los países han escrito, han aprobado una serie de acuerdos y de tratados que tienen que ser respetados por todo el mundo. No puede decir los miembros de una fuerza armada de un país que no conoce la ley, que no conoce los acuerdos en ese tipo de frontera. Y también lo importante es que nuestras autoridades estén precisamente con el ojo abierto, con el ojo despierto, precisamente para impedir que esto suceda. Y si sucede la violación de nuestra frontera, tiene que capturarse a quienes han violado la frontera para ponerlos a la disposición de nuestras autoridades, porque están violando nuestra frontera. Si ese es el caso, los que entran con armas, como tengo entendido que ha sucedido en esta oportunidad. El entrar con armas a nuestro país ya pone en peligro nuestra propia seguridad. Muy bien, agradecemos hasta Bogotá, Colombia, al almirante en retiro David René Moreno, ex jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y especialista en solución pacífica de conflictos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Joely. Feliz noche. Feliz noche.